Amén, bendecidos. Bienvenidos, bienvenidos. Le damos gracias allí en este tiempo. Bueno, nos gozamos en la exaltación, en la adoración, en la alabanza. Le damos gracias al Señor por esas cuestiones. Y damos gracias por aquellos que llegan, por aquellos que no llegaron también específicamente. Mañana es un día de elecciones. Mañana es un día de elecciones acá en Argentina, en el país de Argentina, para aquellos que están viendo este video. Y no es para menos, creo yo, nosotros creemos que nada es casualidad. Nada es casualidad. Y no es para menos la para allá que nos toca hoy, la enseñanza que nos toca hoy, que tiene que ver, habla de Toldot. Toldot significa generaciones. No es para menos, obviamente, entender, está para allá porque mañana se define el rumbo del país en cuanto a las próximas, en cuanto a las generaciones a las generaciones de este tiempo, sobre Argentina, ¿no? Así que es muy importante entender que requiere de toda nuestra comprensión el votar con conciencia. El votar con conciencia, porque no se trata de elegir a uno o al otro simplemente por elección. Tampoco se trata de fanatismo. Tampoco se trata de fanatismo por un partido político o por otro. No se trata de eso. O sea, nosotros no somos nosotros, los hijos del Eterno, nosotros, al menos los de esta casa, y todos aquellos que se rigen bajo las instrucciones de Adonai, bajo el diseño del Creador. Nosotros no nos regimos por los presidentes, que rigen los países. Nosotros estamos bajo la bendición del Eterno. Nosotros no somos de este lugar, nosotros estamos de paso, como dice el Señor. Al Señor le dijeron, así que tú eres el príncipe de este mundo, así que tú eres el rey, el rey de los judíos. Y él dijo, tú lo has dicho. ¿Sí? Entonces, él también contestó, pero mi reino, dijo, no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Nosotros estamos sujetos al reino del Eterno, en donde el que preside ese reino, ¿sí? Es su majestad. Hago ese parate porque algo el Señor nos entregó y no quiero romper en un llanto. Mi corazón está quebrantado. Pero estamos bajo el que preside ese reino, y es su majestad electo Yeshua HaMashiach. Él no tiene sustitutos. Estamos simplemente, como dice la palabra, estamos de paso. Y estamos para traer luz a estas generaciones. Estamos para que puedan entender un poco más de lo que Dios quiere hablar al mundo entero. Así que mañana es un día de elecciones y se tiene que votar a conciencia. Y se tiene que votar sabiendo y entendiendo, obviamente, cuál es el rumbo que tomará el país, o cualquier otro país que esté, obviamente, cuando estén en elecciones. Uno debe entender, según el país en que viva, debe entender el rol, debe entender el rol profético que el país en el que vive la persona, ¿sí? Obviamente el rol profético que la nación cumple conforme a la redención final. Ese es el tema. Y se habló mucho en este tiempo de estos dos candidatos que en Argentina realmente están
están disputando los primeros lugares, el trono del poder, lo que dicen ellos. Ese poder que corrompe, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso. Se habló mucho de ellos, y en particular de uno, que se dijo que se hacía llamar el león, y el león vuelve a rugir, y el león está rugiendo. No seas cordero, dice, sé león, no seas corderito, de ese que hablaba así. Pero nosotros debemos entender claramente, debemos tener luz, obviamente, orar a Hashem y poder entender que no todo es lo que parece. Se habló mucho de que supuestamente estuvo en los medios diciendo que estudiaba Torá y que se juntaba con los rabinos y que tenía intenciones de pasar la embajada de Argentina a Jerusalén y muchas otras cosas más, ¿no? Queriendo engañar a muchos que ha engañado en este tiempo. Nosotros no fuimos engañados, esta casa no fue engañada, porque aquel que estudia Torá y aquel que guarda Torá, aquel que guarda las directivas de un reino eterno, no es una persona que anda soltando veneno por todos lados. Una persona que guarda Torá es íntegro, recto delante de Hashem. Porque aquella persona que guarda Torá, obviamente, y estudia Torá y que guarda Torá, es una persona que representa a Hashem, el Creador, en la tierra. Y el Creador no creo yo que nuestro Creador se sienta representado por una persona que es verborrágica, que sus palabras solamente son de odio, de bronca, unas palabras que demuestran todo lo contrario, obviamente, a lo que la Torá establece y nos enseña, ¿no? No es una persona específicamente conforme a la talla del Mashiach, porque la palabra dice que nosotros debemos anhelar ser como el Mashiach, ser como Yeshua. Para aquellos que no entienden, ser como Jesús el Cristo. Y si no, por lo menos imitar a Pablo, el apóstol Pablo, a su segundo al mando, como quien dice en esta tierra, para nosotros. Así que debemos entender que estas personas que no se mueven conforme al diseño de Adonai, pero que dicen ser leones y no son como esas que están establecidas en el libro de Juan capítulo 8, versículo 32, 33, 34, por ahí debe andar, no me acuerdo mucho la cita, que dice, él dice que el Hasatán de este mundo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces debemos entender que simplemente vino, obviamente, ¿sí?, a mostrarse con falsedad para engañar. Y la palabra dice que aun si es posible, el Hasatán, ¿sí?, engañará a quienes, a los escogidos. Si es posible, dice en el último tiempo, hasta los escogidos engañarán. Por eso dice la palabra que los tiempos se cortarán por causa de sus escogidos. Porque si es posible, hasta los escogidos engañarán. Y hay muchos que yo conozco que fueron engañados por esta figura. Tampoco ponemos en evidencia el hecho de votar, de que nosotros estamos a favor de él. El contrario, el otro partido político. Realmente no es que estamos a favor de partidos políticos, no estamos a favor de nadie. Y entendemos todo lo que Argentina sufre y padece. Porque vivimos acá en Argentina, nacimos acá en Argentina. Pero debemos entender,
¿sí? Que una palabra, una persona desquiciada de esa manera solamente insulta, agrede y rebaja a la sociedad como la rebajó, que no le importó los muertos de Malvinas, que más allá de todo no nos peleamos, no es que decimos, no es que vamos específicamente al hecho de que querer ser tan patriotas como fueron ellos, no, al contrario. A lo que voy es, no le importó la muerte de aquellos que fueron mandados mínimamente. No sé si estuvo mal o estuvo bien, porque no vivimos esa época, éramos chicos para cuando aquellos fueron enviados a la guerra. Pero hay muchos que fueron enviados en contra de su voluntad, y así todo defendieron como pudieron el suelo argentino. Y este tipo viene y no le importa nada, como tampoco le importó obviamente el hecho de la confianza de aquellos que lo siguen, porque habló muy mal de muchas personas y después se unió a esas personas, ¿sí? no importándole la confianza que su gente le había entregado. Así que si una persona que traiciona a su gente, obviamente, en una carrera política, usted debe imaginarse cómo será cuando esté en el poder. Solamente eso debemos pensar. Lamentablemente, no tenemos candidatos totalmente excelentes, pero tampoco podemos pensar en alguien que no le importa a la gente, y que la gente misma no le importó que hayan sido traicionados. Porque si a mí me hubiese traicionado mi partido político, si es que tuviera un partido político, que no lo tengo, me hubiese sentido muy mal y hubiese cambiado mi parecer. Hubo muchos que cambiaron su pensar, ¿sí? Hubo muchos que van a votar en blanco, pero no se trata de votar en blanco. El Señor nos enseña esto, porque uno dice, bueno, pero entonces ¿a quién votamos? Porque tampoco ni uno ni el otro no me convence. Pero el Señor enseña esto en su palabra. Cuando te den un cachetazo, ¿sí? Pon la otra mejilla. Si te ponen un cachetazo, tú pon la otra mejilla para que te den el otro cachetazo. Esto significa el hecho de, este gobierno nos dio un cachetazo tremendo y no lo queremos. No importa. Poné la otra mejilla y sé sabio para esperar. Ya vendrá uno que tendrá la oportunidad de cambiar realmente el curso, el rumbo de Argentina. Mientras tanto, como dice el dicho, es preferible malo conocido que bueno por conocer, porque por lo menos no se vio tanta sangre. Hablaba la vez pasada con uno de los colegas, un pastor amigo, y él me decía, no tenemos el mismo pensamiento. Claro que no, le digo. Él está en la fuerza. Yo digo, claro que no tenemos el mismo pensamiento. Yo prefiero un poco más de hambre, que a mi punto de vista, Argentina no está pasando hambre. Obviamente, a mi punto de vista, porque vimos cantidades de gente en todos lados. Se estaban yendo mucha gente en los 3 días. Se estaba yendo mucha gente. Puede ser que la gente esté pasando hambre, pero nadie que clame a Dios puede morir de hambre. Eso es fe. Nadie que clame al Creador puede morir de hambre, porque la palabra dice, mientras que tengas alimento y calzado puedes estar contento. Dios no deja a nadie sin recompensa cuando una persona clama a Dios. Entonces entendemos que nadie puede morir de hambre, ¿sí? Y tampoco nadie es pobre por naturaleza, porque a este mundo venimos con riquezas dentro de en nuestro corazón. Lamentablemente, la gente ha tomado a Dios como un ídolo más y no ha entendido que Dios no es ningún ídolo, que el creador de los cielos y de la tierra, cuando nosotros clamamos a Él, nos da
nos da a nosotros, ¿sí?, la habilidad de poder salir de la pobreza, porque la palabra dice que Él da el poder de hacer riquezas. Y el mejor que sabe hacer riquezas desde la pobreza es el Creador, Hashem, no hay otro. Aquel que quiera salir de su pobreza, clame al Creador, y entonces el Creador lo oirá desde los cielos, y desde los cielos enviará ayuda desde el santuario, ¿sí? Y nadie morirá de hambre. Por eso volvemos a repetir, preferimos un poco más de hambre si es necesario, pero no un baño de sangre, porque estamos en tiempos difíciles y es lo que se percibe en el mundo espiritual. ¿Qué se percibe? Se percibe un tiempo duro, un tiempo crítico, no sobre Argentina solamente, sobre muchos países, ¿sí? Y ese tiempo crítico viene por culpa de los gobernantes que operan, obviamente, y que gobiernan los países, porque la palabra dice: no habrá dirección profética para una nación pecadora en cuanto al pecado que viene de la cabeza, ¿sí? Pero aquel que guarde la palabra de Hashem será bendecido, será guardado, será asistido. Entonces, ¿qué podemos esperar de los gobernantes? Y la palabra dice que no habrá dirección de parte de Dios para bendiciones sobre una nación pecadora. ¿Qué podemos esperar entonces de nuestros gobernantes si no claman a Dios? La palabra dice que si Él no edifica la casa, en vano es el que la edifica. Y si Hashem no guarda la casa, en vano trabajan, ¿sí?, los que la guardan, la fuerza. Entonces, ¿qué podemos esperar, obviamente, de los gobernantes de los países si no se vuelven desde su corazón a Hashem? Lamentablemente no tenemos en este tiempo gobernantes conforme al corazón de Adonai. Entonces debemos aprender a votar con conciencia por el menos malo, si así lo quisiera llamar usted, por el menos malo, obviamente. ¿Para qué? Para aguantar un poquito más, ¿sí? Aguantar un poquito más, porque ya pronto, dice la palabra, viene nuestra recompensa. Y si aprendemos a valorar lo que tenemos, entonces Hashem mandará su ayuda en tiempo y en forma. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por eso digo que los impostores y el impostor está revelado. Estos son impostores, estos que andan como león rugiente son abortistas de la redención. Eso es lo que son. Y vuelvo a repetir, no tenemos nosotros ninguna inclinación por partidos políticos. Nosotros simplemente, específicamente, pesamos los corazones, y la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, ¿qué puede haber en el corazón de aquella persona que es verborrágica, que es transgresora, que es fornicaria, que insulta, que agrede, que divulga cosas que realmente son incorrectas delante del Padre y no se puede ni pensar siquiera, porque eso ya es transgresión? Todo lo que dijo es transgresión. Así que lamentablemente peor está el pueblo, aquellos que votan, lamentablemente, porque a pesar de las traiciones y de todo lo que dijo que iba a pasar, ellos siguen detrás de su locura. Y aquellos que están detrás de su locura tendrán el castigo merecido. No lo decimos nosotros, está en la Torá. Entonces, esperemos que mañana sea un día de alivio para todos después de las votaciones y podamos decir: tenemos un tiempo más, ¿sí? Un tiempo más de
de un poco de shalom, un poco de paz, porque no es que la paz es constante. De hecho, es más, hasta que no venga el Mesías, hasta que no venga el Mashiach, no va a haber paz en ningún país del mundo. Porque Él dijo, yo vine a traer espada, no vine a traer shalom. Él traerá la shalom cuando Él venga a reinar sobre este mundo. Entonces vendrá la shalom del Mashiach y Él gobernará a todas las naciones, desde Jerusalén, desde Sión saldrá su voz, y de Jerusalén, ¿sí? Él reinará. Así que oramos por la shalom de Jerusalén y de todas las naciones, y oramos por la pronta revelación del Mashiach. Por lo tanto, nosotros, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con la clase y vamos a hacerla lo más práctica posible, porque hoy ya vimos algo, ¿sí? Así que damos gracias al Señor. Voten bien. Toldot, generaciones. Entonces, esta introducción que hicimos es simplemente por lo que vamos a hablar hoy. Yo digo que nada es casualidad, ¿sí? Así que esto debemos entender. Ahora, hemos entendido en las clases que hemos grabado que obviamente todo lo que pasa en el mundo entero es problema de familias. Lo hemos entendido. Aquel que esté escuchando este video y no entienda esto, vaya a los videos anteriores, ¿sí? Así que los videos anteriores están en nuestro canal de YouTube y ahí los puede adquirir. Direccionprofética.com.ar. Dirección profética, y ahí va a encontrar que dice Fares 47, ahí estamos nosotros. Ahí están todos los videos que estamos subiendo, obviamente con relación a la guerra entre familias, ¿sí? Esto es una guerra entre familias. Todo lo que pasa en el mundo es una guerra entre familias, obviamente. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y cómo está dividida? Está dividida por Isaac, Ismael, ¿sí? Obviamente, sí, pero Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael por un lado. Y obviamente, después de eso, está dividida por Jacob y Esaf, ¿sí? Pero generalmente Jacob e Isaac son la misma familia. Acá lo que debemos entender es que hay tres bandos, ¿sí? Y es lo que vamos a entender, y es lo que estamos trayendo, obviamente, en la línea, ¿sí? Ahora bien, las generaciones de Isaac, específicamente Isaac Avinu, se extendieron a lo largo del tiempo, a tal punto que hoy tenemos este tipo de problema, y esto se extendió a todas las naciones, porque todas las naciones están, como quien dice, influenciadas por este conflicto, ¿sí? Sus dos hijos, que representan dos naciones, como decía la palabra, cuando se le dijo específicamente a Sara, dos naciones hay en tu... a Rica, discúlpeme. Dos naciones hay en tu vientre, ¿sí? El mayor servirá al menor, específicamente, ¿sí? Y se estableció claramente, ¿sí? Y se estableció claramente, obviamente, esta visión a lo largo del tiempo la podemos ver cuando trabajamos y cuando vamos estudiando todo el concepto de Torah. Las naciones israelitas por un lado y las naciones edomitas por el otro, que descienden de Jacob y descienden de Esaf. La nación israelita desciende de Jacob y la nación edomita, Edom, descienden de Esaf. Estos fueron hermanos que tuvieron creencias, y esto influye mucho en lo que vamos a decir ahora. Estos dos hermanos tuvieron creencias e ideologías totalmente opuestas, totalmente opuestas, y han marcado en la religión doctrinas y pensamientos en todo el mundo, según la religión que uno profesa. Pensamiento occidental y pensamiento oriental. Pensamiento occidental desde Esaf y pensamiento oriental desde Jacob. Por ende, estos dos pensamientos nos atrevemos a decir que dividen la humanidad.
estos dos pensamientos, uno de Jacob y el otro pensamiento de Esaf, dividen la humanidad. Esaf, en la doctrina, filosofía e ideología de Occidente, parte de Oriente y Europa. Y Jacob también, obviamente, influye o sea, la influencia semita de Am Israel y del lado oriente y de Medio Oriente por parte de Jacob. Estas dos personas, estos dos hermanos, influyeron a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? en la mayoría de las naciones. Y estas ideologías diferentes tomaron fuerza en las religiones a tal punto que hoy en día se nota en algunas el antisemitismo y en otras se nota el celo realmente por la casa, por la presencia de Adonai, a tal punto que obviamente les cuesta enseñar lo que tienen a las naciones. Ese es el tema. Hashem específicamente bendice a Jacob. Hashem permite que Jacob sea bendecido con la primogenitura, ¿sí? Cuando Esaf obviamente desprecia la primogenitura, como diciendo, ¿para qué me sirve esto? Sin embargo, Jacob ya tenía en mente y sabía específicamente cómo iba a impactar en los tiempos venideros sus generaciones. Realmente, no me pregunte cómo el Señor lo hizo, pero Dios puso en él, obviamente, una visión tan tremenda que de Jacob nace, o sea, Jacob, cuando es cambiado el nombre y se le pone Israel, nace la nación que no es nación, que es diferente. Delante de Hashem es el propósito, ¿sí?, de Hashem para las naciones. Es el plan de redención para todas las naciones de la tierra. Ese es Israel, la nación de Israel. Hoy Israel se ha fundado como nación hace 70 años, en el año 1948. Se ha fundado como nación cuando realmente nunca había podido llegar a ese punto. Y la palabra dice, Israel no será contada entre las naciones. Israel no será contada entre las naciones. O sea que específicamente Israel no está en medio de las naciones para ser contada como una nación buena o una nación mala, por decirlo así, ¿sí? Una nación cabra o una nación oveja. Israel es el plan de redención que el Eterno tiene para toda la humanidad, para las demás naciones. Significa específicamente que en Israel se encuentra el plan de salvación. Israel, por ende, es el plan de salvación para todas las naciones y para todo aquel que desee ser salvo, que desee guardarse bajo el diseño de Hashem. ¿Guardarse de qué? De la destrucción, no del mundo, sino de la destrucción de las generaciones que vendrá sobre el mundo entero a causa de la iniquidad de las mismas naciones, y que obviamente sus gobernantes también han permitido, por haber puesto leyes que permiten la iniquidad, que permiten obviamente hacer uso de la iniquidad libremente y no guardar la moral y la ética y la moral de las personas. Así que realmente vendrá una destrucción sobre las generaciones, sobre los hombres, no sobre la tierra. Muchos nos han dicho de que el fin del mundo en algún momento dado iba a acontecer. Es que la palabra mundo no tiene que ver específicamente con la creación de Hashem, tiene que ver con las generaciones, tiene que ver con la raza, con las razas, obviamente. Y solamente aquellos que estén bajo la cobertura de Hashem serán salvos.
Muchos dirán específicamente, todavía se creen, esto es el cuentito. Es que no es un cuento, es la pura realidad, es la pura verdad. Y estamos aquí simplemente como atalayas para hablar a las naciones, a nosotros, a esta nación argentina, a esta tan bonita nación argentina, que nos tocó nacer, simplemente, obviamente, para poder explayar el plan de redención, ¿sí? Y que muchos que estén dispuestos sean salvos. Así que es necesario entender que no es ningún cuentito para aquellos que por ahí vean por casualidad este video y digan esto todavía se la creen. Claro que creemos, obviamente. ¿Por qué? Porque es verdad, es totalmente cierto. Y todo lo que está escrito está pasando y va a seguir pasando a mayor escala. Así que debemos entender entonces que Hashem lo que requiere en este tiempo es que entendamos, ¿sí?, cómo las generaciones serán salvas, ¿sí?, a través del plan de redención. Bien. Hay dos procesos de bendición. Hay dos procesos para alcanzar las bendiciones. Hay dos procesos para alcanzar las bendiciones. Uno debe entender que la bendición, que la salvación también es una bendición de parte de Hashem. Porque que Hashem bendiga a una persona, ¿sí?, a una persona con la salvación es suficiente para que esa persona entienda que no va a sufrir los padecimientos que vienen sobre la tierra y que en este tiempo ya están pasando. Despertar las bendiciones es una cosa y provocar las bendiciones es otra. Una cosa es despertar las bendiciones y otra cosa es provocar las bendiciones. Despertar las bendiciones, ¿sí?, es una cosa. Provocar las aguas superiores para atraerlas es otra cosa. Provocar las bendiciones, las aguas superiores. Para aquellos que no entiendan, las aguas superiores tienen que ver con las bendiciones de arriba y las aguas subterráneas tienen que ver con las bendiciones de abajo. Hay tipos y tipos de bendiciones. Existen, por ende, dos realidades. Existen las aguas superiores, obviamente. No las aguas superiores, existen dos realidades. Existen las aguas masculinas y existen las aguas femeninas, por decirlo así, para poder entenderlo. Las aguas masculinas son todas las bendiciones que el ser humano puede percibir a través de su trabajo espiritual. Si nosotros quisiéramos bendición, deberíamos entonces entender que debemos hacer un trabajo espiritual para poder percibir esas bendiciones. Todos los tipos de bendiciones se perciben a través del trabajo espiritual, pero las aguas femeninas es el trabajo espiritual para traer esas luces, esas bendiciones. O sea que una cosa, ¿sí?, es el trabajo, es el trabajo a través de las aguas masculinas y otra cosa es el trabajo a través de las aguas femeninas. Esto es tal cual, sí es tal cual, realmente. Lo que pasa es que debemos entender que Hashem, o sea, la Torá habla de estas cuestiones. Vamos un poquito más adelante. Una de las bendiciones más poderosas en el pueblo de Israel es la que le otorgó Isaac a Jacob pensando que era Esaf. Nosotros deberíamos entender que la bendición que Isaac le entregó a Jacob pensando que era Esaf es una de las bendiciones más poderosas que existen en la Torá. Porque a través de esa bendición, hoy en día nosotros hemos adquirido el mérito no solamente de estudiar la Torá, sino que también de ser parte de la redención final. A través de Jacob hemos adquirido ese mérito. ¿Por qué?
Porque Jacob era una persona, obviamente, dedicada al estudio de la Torá. Y su corazón era conforme a lo que el padre requería. Fíjese los dos caracteres que tenían estas personas. Esaú, tenía un carácter muy distinto al de Jacob. Él era intrépido, extrovertido, aventurero, materialista, ¿sí? Siempre inclinado a satisfacer sus deseos más bestiales. Ese era Esaú. Esaú era así, de esa manera. Su carácter decía muchas cosas. Jacob, por lo contrario, era introvertido, pero era tranquilo. Se dice de Jacob que era de lento aprendizaje. Le costaba aprender lo que a Esaú inmediatamente lo que Esaú inmediatamente podía captar. O sea que Esaú era más hábil para captar que Jacob. Esaú era más hábil para cantar que Jacob. Y es por eso que Isaac comía de la casa de Esaú, de lo que Esaú cazaba. Esto quiere decir que Esaú aparentemente aparentaba ser algo que realmente no lo era. Pues por su gran conocimiento y sabiduría, Isaac pensó que Esaú era un sádico. Por eso mismo, Isaac comía de la casa de Esaú. Todo lo contrario. Hoy leímos un pasaje. Hoy leímos específicamente, si se acuerdan del pasaje, leímos un pasaje en donde nos habla, ya les digo, ya se los doy. En la mañana leíamos en donde Génesis 28:9, en donde nos muestra que Esaú dice, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Esta persona, Esaú, era de un carácter muy distinto al de Jacob, muy distinto. Es por eso específicamente que Jacob recibe la bendición de su padre y no Esaú. Jacob específicamente lo esperó en un momento direccionado por su madre, ¿sí? Para que cuando Esaú venga del campo, obviamente, como iba a venir con hambre, él le dé específicamente Esaú le pida el guisado que estaba haciendo Jacob, y Jacob en ese momento haga intercambio por la primogenitura. La que sabía específicamente el diseño profético era la madre. 2 naciones hay en tu vientre, pero el mayor servirá al menor. Ella, ¿sí? Rivka, lo sabía perfectamente. Y es por eso que, obviamente, que induyó a Jacob para que lo espere a su hermano Esaú. Y él pueda tomar, obviamente, la bendición de la primogenitura. Por eso debemos entender que en aquel momento estuvo en juego, ¿sí? La salvación, por decirlo así, la salvación del mundo entero. Pero que no todos serán salvos específicamente, porque no todos entenderán. Pero en aquel momento se jugó un partido muy importante. Rivka lo sabía muy bien. Eran hombres y mujeres de reino en el cual, obviamente, ellos iban a definir el futuro de las generaciones venideras.
el futuro de las generaciones venideras. Hoy debemos entender claramente este pasaje para poder entender, para que nosotros podamos elegir, obviamente, aquellos que gobernarán, ¿sí? Que gobernarán las naciones. Y vuelvo a repetir, esto no es por la elección de mañana, esto es por nuestros hijos. Porque nosotros debemos entender que nuestros hijos podrán ser los futuros gobernadores, los futuros presidentes de las naciones, pero deben ser personas conforme al corazón, conforme a lo que Hashem requiere de cada corazón de la persona. Que el corazón sea conforme al corazón de Adonai, el corazón del Creador, para que puedan traer la salvación a las respectivas naciones. En aquel momento se jugó un partido muy importante y hoy el mundo se está jugando un partido muy importante. Porque también se habla en este tiempo sobre la Agenda 2030. Y no es casualidad que hoy, acá en Argentina, se esté disputando, ¿sí? Se esté disputando como dos bandos diferentes en cuanto a deseo de poder incontrolable, porque eso es lo que es. Las votaciones anteriores no eran así, no fueron así. Hoy las cosas han cambiado a tal punto que hasta hoy en día se están disputando no solamente la nación, se están disputando obviamente la gente que va a morir. Entiéndase de esta manera. Entiéndase de esta manera. Hoy se está disputando una silla presidencial para simplemente poder entender la gente que va a morir. Porque conforme al que venga, se dictarán leyes en contra de la sociedad, en contra de aquellos que son inocentes, obviamente, y que son simplemente números para estos grandes gobernantes, o al menos que se creen grandes gobernantes. Por eso mismo debemos entender que el corazón debe ser un corazón conforme al corazón de Hashem. Es muy importante entender la posición de Jacob y la posición de Esaú para poder deliberar el futuro de las naciones. Pues se está corriendo un riesgo muy tremendo y estamos al borde, como quien diría, al borde de un precipicio. Y esto es muy tremendo lo que estamos hablando. Por eso hablamos específicamente de las bendiciones primordiales, ¿sí? Hablamos de las bendiciones primordiales. Déjalo correr. Isaac no sospechaba que Esaú tenía una doble vida, que tenía una mente súper astuta. La gente de hoy tampoco sospecha, ¿sí? Que que anda rugiendo como que anda como león rugiente, obviamente tiene una mente muy astuta. Y lamentablemente no todos los que son astutos, ¿sí? Son buenos. No todos los que son astutos son buenos. Las mentes astutas que andan engañando por la vida, ¿sí? Solamente tienen el propósito de comerse a mucha gente, de llevar mucha gente a la muerte y a la perdición, no a la salvación. Por eso debemos entender que muchas veces creemos que las personas astutas, ¿sí? Muchas veces creemos que las personas astutas son personas inteligentes, pero para el bien o para el mal. Estas personas son perversas y malvadas, que provocan y hacen mucho daño y se caracterizan con una astucia que realmente no es astucia, sino que es un plan. Es como si fuese un plan engendrado en su corazón para llevar mucha gente a la perdición y no a la salvación. Es lamentable
es lamentable que la mayoría, que las masas, aquellos que siguen a este que anda como león rugiente, ¿sí? Son gente, generalmente, y usted fíjese y me va a dar la razón, que no tiene una fe genuina. De hecho, no le importa ni siquiera la religión a la cual los padres pertenecen. Porque por lo menos, si por lo menos tuvieran fe, tuvieran realmente un poco de sentido común, por lo menos cuando esta persona habló del sumo pontífice de la religión católica, ¿sí? Cuando habló mal de él, por lo menos hubiesen despreciado a esta persona que habló mal y hubiesen obviamente salido a favor de la fe de sus padres. Porque yo estoy seguro que la fe de los padres de muchos que siguen a este personaje es católica. Y estoy seguro que muchos de sus padres, la mayoría, se inclinaron, ¿sí? Obviamente, delante de aquel que estaba clavado en la cruz. Porque la religión católica así lo determina. Y no importa en este momento si es una imagen o no es una imagen, si es idolatría o no es idolatría. Lo importante es que debajo del nombre ellos se inclinaron. Y no importa si era Jesús o era Yeshua, pero mínimamente tenían una fe. Y buscaban un propósito, buscaban al menos un alivio, obviamente, un alivio para sus problemas. Esta generación no buscan alivios para sus problemas. No les importa absolutamente nada. Y aunque este personaje les diga, los voy a destruir a todos, ellos, sí, nos va a destruir, ¿y qué problema hay? Es impresionante que aún entre ellos mismos se peleen para adquirir un puesto al lado de una foto. Así de mal están las generaciones. Así de mal estamos. Así de mal estamos. A Esaú no le importó nada. No le importó la primogenitura. Tenía hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de deseos bestiales. Deseos bestiales. Eso es lo que el hambre que tenía. Vengo con hambre y quiero comer. Te vendo un plato de guisado por la primogenitura esa que vos tenés. Sí, ¿para qué quieres la primogenitura? ¿Qué me importa la primogenitura? Tengo hambre, quiero comer. Así son las generaciones de este tiempo. No me importa la bendición espiritual. Yo quiero comer ahora. Quiero saciar mis deseos bestiales. Luego veré qué hago. Ese es el punto. Ese es el punto. Y que solamente, obviamente, anhelan plata y plata y más plata. Qué pena que no entiendan cómo vienen las riquezas de parte de Hashem. Que a través de Hashem también se puede alcanzar riquezas. Lamentablemente, específicamente para ellos, buscar las riquezas del lado que la están buscando es perdición. Para nosotros, alcanzarlas, no buscarlas, alcanzarlas por medio de la sabiduría es bendición. Ese es el punto en cuestión. Se está jugando un partido muy importante. Dios estableció una línea. Y se está jugando una separación. Los que están del lado de la fe y los que están del lado de los que no tienen fe. No importa de qué fe hablemos. Hoy lo importante es entender que los que están del lado de la fe por lo menos tienen un poco de moral. Por lo menos tienen un poco de moral. ¿Qué es la moralidad? Saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. No me importa hoy si el otro partido político que está jugando la silla presidencial, ¿sí? No me importa si tendrían que traer al Papa. La verdad que no me interesa en lo más mínimo. Sabemos nosotros que no estamos bajo esa religión, pero si esa persona, si el Papa es necesario para que las personas vuelvan, obviamente, por el regreso a Jesús, entonces vale la pena. Porque por lo menos podrían alcanzar un poco de fe a través de aquel que fue el consumador de la fe. Y no interesa, lo único que acá interesa es que las personas entiendan, obviamente el destino
de las naciones. Porque así empezó en algunos países, así sigue acá y seguirá por otros lados. Esto debe ser entendido por aquellos que llevan adelante congregaciones, ¿sí? Que llevan adelante congregaciones y que realmente predican, obviamente, que puedan predicar con un entendimiento más claro, porque se está jugando la redención final. En este momento, en las naciones se está jugando la redención final y hay que saber de qué lado debemos jugar. Datos importantes. Cuando Isaac le pide a Esaf que le traiga comida para bendecirlo, ese momento era el tiempo de Pesaj. En ese momento, cuando Esaf le dice, Isaac le dice a Esaf, hijo mío, ve y trae casa y hazme comida para que yo te bendiga. Era el tiempo de Pesaj, ¿sí? Para este tiempo, Esaf estaba cansado del materialismo, cansado de satisfacer sus deseos bestiales. Él quería otra cosa y no quería precisamente santidad. Quería otra cosa. Por eso mismo, específicamente, no le importó la primogenitura. Pregunta, ¿por qué Ribca manda a Jacob por la primogenitura a través de una mentira? Pregunta, ¿por qué Ribca manda a Jacob? ¿Sí? Ribca pensaba lo siguiente: si Isaac, mi marido, dice, se da cuenta y llega a maldecir a Jacob, que esa maldición caiga sobre mí porque yo soy quien lo estoy mandando. Eso fue lo que pensaba Ribca. Así que Ribca prácticamente es como que se inmoló ante la duda por Jacob. Típica madre judía. Típica madre judía. Sí, que no importa, obviamente. Ahora, Ribca vio el diseño y dijo: ve y hazlo como yo te digo, porque acá se está jugando, obviamente, el destino de naciones. El destino de naciones. Es impresionante este punto, poder entenderlo. De esta manera deberíamos operar nosotros los padres. Jacob entró en contra de sus ideales, ¿sí? ¿Por qué entró en contra de sus ideales? Porque él era sádico, él era justo, él guardaba Torah. Debemos saber que la bendición que tenemos hoy, obviamente, del estudio, obviamente, de Torah, obviamente es por los méritos de Jacob. Cuando Jacob entra a la habitación de Isaac percibe, ¿sí? Isaac percibe en Jacob un aroma. El aroma que Isaac percibe es el aroma de jardín del Edén. Es el aroma de la tierra del Edén, ¿sí? Pues esto solo se percibe en una persona que es fiel al estudio de la Torá y de las mitzvot. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto significa que para poder alcanzar la bendición que en el Edén tenía tanto Adán como Eva, como Java, es necesario entrar en el estudio de la Torá y en la obediencia a los mandamientos del Eterno, ¿sí? En las naciones, específicamente, ¿sí? Los 10 mandamientos. Si pusieran los 10 mandamientos por delante, específicamente, y se sujetaran a los mandamientos del Todopoderoso para las naciones, una parte de lo que Adán vivía en el Edén se les podría confiar. ¿Por qué? Porque ser obediente a los mandamientos de Dios, ¿sí? Y al diseño que Hashem tiene a través de su palabra es necesario, es más que suficiente, obviamente. ¿Para qué? Para poder oler un poco del jardín del Edén en nosotros. ¿Qué significa el jardín del Edén? El jardín del Edén significa las bendiciones del Eterno. El que nada te cueste, el que todo tenga que ser por una directiva de parte de Hashem.
El jardín de Edén significa específicamente que todos vivamos en armonía conforme con la porción que nos toca y que no haya pobres en medio de nosotros. Ese es el punto del jardín del Edén. Lamentablemente, como las palabras no se entienden, como no se entiende la directiva de Hashem, porque nadie se preocupa en entenderla, o al menos la mayoría no se preocupa en entenderla, hoy tenemos la cantidad de pobres que tenemos. Y echamos culpa al gobierno, o a los gobiernos de turno, que por ellos, por la culpa de ellos, obviamente sí, hoy tenemos una cantidad de pobres. Y lamentablemente no es así. La pobreza no tiene que ver con un gobierno. La pobreza externa tiene que ver con la pobreza interna. Si hay pobreza en tu mente, entonces específicamente hay pobreza externa. Y hablamos de pobreza interna en el sentido de que nadie, o sea, aquellos que son pobres no se esfuerzan ni siquiera, ¿sí?, por un pensamiento, por una idea. No se esfuerzan ni siquiera en arrodillarse y en buscar alinearse a la Torá, alinearse a las palabras de Hashem, para que Hashem extienda su mano y salgan de la pobreza. Porque nadie, o sea, la palabra dice específicamente que no hay justo, o sea, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué es una persona justa? Una persona que está alineada a la moralidad, que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, qué es lo que está bien y qué es lo que no está mal para Dios, ¿sí? Entonces esa persona se arrodilla y ora al Señor, y él ni su descendencia mendigarán pan. Hoy tenemos pobreza, gente con pobreza, son pobres mentales, pobres de mente, son pobres, carecen de ideas. Si yo contara específicamente, hoy no, pero si contara, en algún momento voy a contar, cómo el Señor específicamente con un par de kilos de harina, el Señor nos entregó, hemos alcanzado obviamente a tener una pizzería completa, con un par de kilos de harina. O sea, si yo contara específicamente con un rollo de friselina, cambiando de rubro, con un rollo de friselina, hoy tenemos un taller textil montado completamente de nuevo, con un solo rollo de friselina. Una empresa. Hoy ya una empresa. Pero que comenzó siendo taller, ¿no? Si contáramos específicamente que mi esposa, tan solamente con una cajita, ella vio, dijo, esto podría andar, dijo, y vendió una cajita con abecedario imantado. Y dijo, a ver cuánto, voy a comprar alguno. Y vio que comenzó a volar eso y entró a comprar cajita con abecedario imantado y se la pasó vendiendo, o sea, abecedario imantado. O sea, si contáramos que las ideas específicamente las ideas traen recursos, ¿sí? Y los recursos específicamente traen riqueza. No nadamos en riqueza, pero no nos podemos quejar. Si contáramos específicamente acá, obviamente, la bendición de acá de Eduardo, de uno de nuestros, de Eduardo y Nancy, de una de las familias del ministerio, si contáramos específicamente tantas cosas, y tan solo específicamente con orar al Señor, servirle a Dios específicamente, y clamar a Dios por una idea de oro, no necesitaríamos la ayuda del gobierno para que seamos sustentados. Y no les digo nada a aquellos que reciben plan, que con ese plan, en vez de usarlo para sus deseos viscerales, puedan llegar a recibir una idea de oro y con esa ayuda del gobierno poder entrar en un negocio específicamente que le rinda y que sea rentable, y entonces después de haber alcanzado una economía estable, devolver, o sea, dejar de recibir esa parte. Uno podrá decir, sí, acá en Argentina, que tenemos una inflación tremenda y que siempre hay una devaluación impresionante, sí, acá en Argentina, porque nosotros no sufrimos las devaluaciones. ¿Por qué no sufrimos las devaluaciones? Porque Hashem, específicamente Hashem, ¿sí?, el creador,
cuando hay devaluación, a nosotros nos aumenta el precio. No sufrimos la devaluación porque cuando hay devaluación en Argentina, nosotros cobramos como si no lo hubiera, porque es Hashem quien maneja nuestra economía y no el gobierno. A nosotros no nos importan los dólares, los euros o los pesos, porque nosotros estamos sustentados con las riquezas de arriba. Y cualquiera que pueda creer en esto será sustentado con las riquezas de arriba. Eso es algo impresionante. Ahora, ¿cómo puede recibir una bendición tan poderosa a través de una mentira? Debemos entender que Jacob no mintió. Jacob usó las palabras con sabiduría. Jacob dijo específicamente: yo soy, ¿sí? Esaf, tu primogénito. Pero en el hebreo no hay comas, no hay puntos. Yo soy Esaf, tu primogénito. Póngale la coma conforme a lo que el Ruach nos dice, el Espíritu de Dios nos dice. Entonces eso se traduciría como: yo soy, punto, coma, Esaf, tu primogénito. ¿Quién eres? O sea, tú eres, ¿quién eres? Yo soy, dijo. Esaf, tu primogénito, dijo Jacob. Yo soy. Esaf, coma. Esaf es tu primogénito, como quien dice, Esaf tu primogénito. Realmente. Ah, bueno, pero fue astucia. Sí, porque también la palabra dice: sea astuta como serpiente y manso como paloma. Si nosotros podemos entender de usar la palabra con astucia, ¿sí? Entonces podemos entender claramente que podemos obtener mayores cosas, como una bendición desde lo alto, que pueda obviamente impactar en las generaciones que vienen. Jacob no mintió, ¿sí? Jacob no mintió. ¿Por qué entonces sospechó Isaac? Él sospechó porque no veía. Él sospechó porque no veía. ¿Me entienden? Las bendiciones se atraen cuando creemos que no las merecemos. Las bendiciones entonces se atraen cuando creemos que no las merecemos. La conciencia de me lo merezco te llevará al fracaso. Ese es el punto que debemos tomar en este momento. Las bendiciones llegan a nuestra vida cuando nosotros creemos que no las merecemos. Y esto es un punto muy importante porque la mayoría son engañados en las religiones, obviamente con el fin de alcanzar economía, de ser, ¿sí? Y nosotros no hablamos de alcanzar economías, obviamente, a través de la religión, o a través de voy al Señor así, el Señor me va a prosperar y me va a bendecir. De esa manera nunca serás próspero y nunca serás bendecido. Al contrario, serás maldecido. Porque Hashem específicamente, obviamente, Hashem se fija en un corazón quebrantado. Cuando Jacob entró a la habitación de Isaac para ser bendecido, Jacob dijo: yo no lo merezco. Él no entendía por qué la madre lo mandaba realmente con ese diseño. Pero Jacob decía: yo no lo merezco, yo no soy así, ¿cómo? Yo no puedo mentir. Por eso Jacob dijo, al no poder mentir, dijo: voy a hablar con astucia para no mentir a mi padre. Jacob tenía el corazón roto porque estaba yendo en contra de sus ideales. Se vació por completo y él dijo: no lo merezco. Y ese no lo merezco, en ese no lo merezco. Cuando Jacob estaba delante del padre y el padre le olió. Ven aquí, te quiero leer. Jacob casi se desmaya de la presión que estaba ejerciendo, porque Isaac, ese viejo que ya no veía, ese anciano avanzado en años que ya no veía, ¿sí? Tenía una espiritualidad tremenda y no podía ser engañado. Jacob pensó específicamente que estaba engañando, no estaba engañando a nadie. Y su corazón estaba siendo en ese momento quebrantado, porque nadie puede recibir nada de arriba si no les dado del mismo Padre. Por ende, nadie puede recibir nada si el corazón primeramente no es vaciado en la presencia de Hashem, entendiendo que no merece. Sin embargo, hoy nosotros me lo merezco. Y muchos de esos predicadores
la mayoría que están en las redes, que están todos ahí, tú te lo mereces, sal a buscar tu bendición. Ahora vamos, dile, declara, dile al Padre, Padre, envíame tu bendición. ¿Qué tipo? ¿Quiénes son estos para presentarse delante de Hashem de esa manera? La palabra dice específicamente que solamente aquel, un corazón quebrantado, humillado, puede recibir la bendición anhelada. Que no hay otra bendición más grande que aquellos que buscan acercarse al Creador simplemente, ¿sí? Por querer ser parte del propósito, por querer ser parte, obviamente, ¿sí? Del propósito en la redención. No me importa la plata, Señor, no me importa esto, pero yo quiero, obviamente, el bienestar para esta nación, para esta generación. Es lo que quiero, obviamente, es lo que busco en tu presencia. Y entonces será dado, será obviamente oído y será escuchada tu oración y será contestada, pero también será añadida la bendición económica y financiera. Porque la palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo se te será añadido. No hay nada que necesites, no hay nada que lo que estés necesitando, que no hay nada que pueda impedir que el Padre te bendiga, obviamente. No hay nada que pueda impedir que el Padre, obviamente, te bendiga cuando realmente tú estás a favor, socio en el diseño de la redención con Hashem, entendiendo de qué manera uno se planta delante de Hashem. Así estaba Jacob. Dice que Jacob, dice la palabra, no dice la palabra ahí, pero los libros específicamente, la Gemara habla específicamente que cuando Jacob casi estuvo por desmayar, los malach, los ángeles de Hashem, lo levantaron en ese momento. Lo agarraron uno de cada lado y lo levantaron y dijo, vamos Jacob, debes recibir la bendición, porque esto es un partido, se está jugando la bendición de una generación. Tú debes recibirla, no debes desmayar. Y lo levantaron y lo llevaron hacia la bendición. Dice la palabra en Salmo 91, dice que mandará a sus ángeles a causa de ti para que tu pie no tropiece en piedra y que te levanten cuando realmente te caigas. Cuando estás en el diseño correcto, cuando estás en la línea correcta, cuando estás a punto de alcanzar una bendición, no hay quien te pueda derribar, porque hay ángeles al lado tuyo que te están llevando hacia el destino profético, tu destino profético y el destino profético de tus generaciones. Entonces, ¿de qué pobreza podemos estar hablando? ¿De qué pobreza podemos estar hablando? Las bendiciones no nos pertenecen, pero las recibimos cuando nos alejamos de ellas, acercándonos a la Torá. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Las bendiciones, no somos meritorios de las bendiciones, pero ¿cuándo recibimos las bendiciones? Cuando nos alejamos de ellas y nos acercamos a la Torá. Cuando me acerco a la directiva del Padre, entonces las bendiciones se nos acercan. Porque la palabra dice, y estas bendiciones te alcanzarán. ¿Sí qué? Si guardaras y pusieras por obra todo lo que yo te prescribo hoy, estas bendiciones correrán detrás de ti y te alcanzarán. O sea, tú caminas en obediencia y las bendiciones te alcanzarán. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No lo habrá. Cuando caminamos conforme al diseño de Hashem, todavía Hashem salva, todavía sana, todavía restaura, todavía bendice. Pero parece ser que la fe se le acabó a las personas. Y pretenden poner la fe en los muñequitos estos de torta, que es la realidad. Pues en la Torá, el estudio de la Torá forma una vasija para recibir todo tipo de bendiciones. Cuando estudiamos y cuando nos metemos, la misma Torá nos va formando y nos va construyendo como si fuésemos una vasija para alcanzar las bendiciones. Aunque no lo veamos, esto es muy espiritual, esto es muy tremendo. Las bendiciones nosotros no alcanzamos. ¿Sabe por qué no recibimos bendiciones? Porque las perderíamos, porque la vasija todavía no está terminada, porque no somos vasijas conforme al diseño de Hashem. Por eso que la palabra dice, ve a la casa del alfarero, ve a la casa del alfarero, realmente, para que seas quebrantado y seas vuelto
a formar una vasija conforme al diseño de Hashem para que las bendiciones puedan acumularse. Y entonces puedas vivir de esas bendiciones. Pero no recibimos esas bendiciones porque la vasija no está formada, porque no hay estudio de la palabra, no hay fe, no hay emuná, no hay cumplimiento de los mandamientos del Eterno. Entonces, ¿qué vasija podemos ser nosotros para sostener las bendiciones que vienen de arriba? No podemos atraer bendiciones a nuestras vidas si no tenemos un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado conforme a lo que la Torah establece. Pues debemos orar a Dios con el corazón vacío, sin creer que lo merecemos, sin excusas, sin manipulaciones, como lo hizo Jacob. Jacob entraba a la casa a la tienda de Isaac y dijo: Señor, yo no me merezco esto, va en contra de lo que soy yo. O sea, no, Jacob no dijo: mi mamá me vio. Jacob dijo: Señor, va en contra de lo que yo soy, no puedo mentirle a mi papá. Y el Señor le dijo: tú no le mentirás, tú no estás mintiendo, tranquilo, esto es un diseño mío, tú caminas simplemente, que Hashem hará, yo haré el resto. Pero sin embargo Jacob estaba quebrantándose y vaciándose para poder estar preparado para recibir la bendición que Isaac iba a soltar sobre su vida. Una bendición que superó todas las barreras, la bendición más poderosa que puede haber. El trato de Jacob fue tremendo en la presencia del Padre. El trato de cada uno debe ser igual en la presencia del Padre, de nuestro Abba. Debemos ser así como Jacob delante de Hashem. Señor, no lo merezco, yo no soy así. Yo necesito ser formado por ti. Yo no puedo quebrantar mis valores. Señor, no puedo quebrantarme, no puedo vender mis valores. No puedo vender la primogenitura a una persona que no la merece. No puedo vender mis valores morales a una persona que dice ser que no, y que al fin y al cabo no lo es, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No puedo ser devorado por estos tipos de personas que solamente ansían el poder simplemente a causa de sus instintos bestiales, de sus instintos viscerales. No podemos. Señor, haz algo con mi vida. Permíteme, Señor amado, obviamente que llegue, que entienda. Dime qué debo hacer, muéstrame el camino a seguir. Hoy se perdió, obviamente, la intercesión delante del Padre. Nadie ora, no van al Padre, solamente dicen: Padre, amén, Señor, guárdame, San Roque, que este perro no me toque. Pero no se ora conforme al diseño. Esto está muy mal. Se ha perdido la intercesión, se ha perdido específicamente el clamor a Hashem, se ha perdido específicamente, ¿sí?, el acudir al Padre de las luces. Entonces las bendiciones económicas vendrán a nuestra vida solo con un propósito. ¿Con qué propósito vienen las bendiciones económicas? Las bendiciones económicas vienen a nuestras vidas con el propósito de alcanzar mayor luz. Cuando nosotros oramos al Padre sin la necesidad de ir al Padre por dinero, por economía, solamente con el hecho de quiero unirme a ti y quiero obviamente ser parte del diseño, quiero ser socio en el diseño de la redención, entonces nos vaciamos por completo. El Padre comienza a enviar la economía que necesitamos. No se preocupe de dónde, pero Él lo envía. Y cuando viene la economía surge en nuestras vidas para poder tener un poco más de tiempo, tranquilidad para poder seguir buscando y estudiando la Torah. O sea que la economía viene a nuestras vidas. El propósito del dinero es para acercarnos más a la luz de Hashem, pues el dinero también es luz. Pero debemos entender que primeramente necesitamos acceder a la luz de Hashem,
¿sí? Debemos acceder a su compañía, debemos acceder a su cobertura, debemos acceder a la bendición de Hashem para luego, ¿sí?, el dinero se convierta en luz en nuestra vida. Entonces será ese dinero, obviamente, ¿sí?, un poco más de luz para poder alcanzar una tranquilidad económica y financiera para poder seguir adelante con el propósito de la redención. Lamentablemente todos buscamos dinero simplemente para saciar nuestros deseos bestiales. Quiero dinero porque me gusta la televisión aquella que vi. Me quiero comprar aquel plasma, está buenísimo. Obviamente está de 35, pero resulta ser que después pasaste y ahí no de 60. Ah, no, pero ahora quiero ese. Un poquito más, pero quiero ese. O sea, el 35 no me gusta. ¿Me entiendes? Quiero dinero porque obviamente estoy juntando porque necesito un vehículo. Es necesario el vehículo. Claro que es necesario el vehículo. Acérquese a Hashem y va a ver cómo el vehículo viene. Viene con la posibilidad específicamente. Ah, no, pero no tengo tiempo porque tengo que trabajar porque primero necesito esto. Quiero dinero específicamente para irme de vacaciones. Necesito trabajar mucho para llevar a mis hijos de vacaciones. Si usted entendería que sus hijos necesitan simplemente la bendición de Hashem, entonces podría recibir después de la bendición de Hashem, obviamente, las vacaciones merecidas. Aunque las vacaciones no son diseños de Hashem. Claro, exactamente. Pero no importa. Igual las recibiría porque Hashem es bueno. Porque Hashem es bueno. También debemos saber que si no nos esforzamos por el estudio de la Torah, nunca recibiremos esas bendiciones. ¿Sí? Qué contradictorio, pero qué satisfactorio. Es impresionante. Qué contradictorio, pero qué satisfactorio. Obviamente, no te va a costar nada, solamente el arrodillarte delante de Hashem, con un corazón contrito y humillado, sincero ante Hashem, y buscar su presencia. Che, es que es muy aburrido, me duermo, no importa, prefiero dormirme en la presencia. Prefiero dormirme y que el sueño venga sobre mi vida y me agarre el sueño, pero dormirme en la presencia de Hashem, buscando la presencia de Hashem. ¿Cuántas noches nos hemos dormido? 3 de la mañana buscando y orando la presencia de Hashem. ¿Cuántas noches? No se preocupe, la bendición llega. La bendición llega y llega de las manos de Hashem, llega de la mano del Eterno. Para obtener la gran luz del Creador debemos sentirnos carentes de mérito. Entonces, somos carentes de mérito. No soy meritorio de esta vida, pero sé perfectamente que tú me darás la recompensa. Y la recompensa venga de ti. Entonces, ¿por qué Isaac sospechó? Con esto terminamos. Él apreciaba la fuerza que tiene el querer cumplir los mandamientos de Hashem. Porque Isaac era una persona adicta a la presencia. Él apreciaba, por ende, ¿sí?, la fuerza por querer cumplir con los mandamientos de Hashem. Pues con solo un mandamiento, por ejemplo, el de honrar al Padre, es suficiente para recibir el aroma del Edén. Y las generaciones de hoy en día, ¿sí?, no honran ni a su padre ni a su madre. ¿Qué podemos esperar de una persona que dice ser un león rugiente buscando a quien devorar, pero que realmente no le importa ni su padre ni su madre? ¿Qué podemos esperar de una persona que no le importa ni su padre ni su madre, yendo totalmente en contra de los mandamientos del Eterno? Porque la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados, ¿sí?, y te vaya bien en todo lo que emprendas. ¡Qué contradictorio! ¡Qué contradictorio! Esto realmente, obviamente, nos pega fuerte, y más a esta generación. Aquel que honra a su padre y a su madre, ¿sí?, honra a Dios. Por eso es que la honra al padre y a la madre está puesta en los mandamientos, para que aprenda a honrar a Dios de esa manera. Honrando al padre y a la madre, uno está honrando a Dios y está sujeto
está sujeto a Dios. Lamentablemente esta generación dejó de honrar a su padre y a su madre. Por eso no hay temor de Hashem, y por eso, si no se vuelven pronto de sus errores, de sus malos caminos, recibirán la consecuencia merecida, conforme a sus deseos bestiales. Así que 2 cosas tengo para decir para cerrar. 1, esforcémonos en cumplir los mandamientos del Eterno. Y 2, hagámoslo con una conciencia de que no merecemos nada. Y cuando nos esforcemos con la conciencia de no merecer, con la conciencia de que no merecemos nada, gracias con que tenemos, de que podemos respirar y tener la vida y buscar las oportunidades de ayer, con esto es más que suficiente para que la bendición del Padre, que es la bendición que sobrepasa toda frontera, venga a nuestras vidas y seamos específicamente prósperos en todo lo que querramos emprender. Porque la palabra dice: guarda este libro de la ley, atesóralo en tu corazón, ponlo por obra y harás prosperar tu camino, y todo lo que emprendas te saldrá bien. De esta manera terminamos. Le damos gracias a Hashem, porque no tenía pensado hablar de estas cuestiones, pero Él puso el sentido en nuestro corazón. Y aquellos que están mirando, les mandamos un shalom grande. Nosotros hoy vamos ya, ahora dentro de poquito hacemos el cierre del Shabbat. Espero que hayan tenido un buen Shabbat y bueno, que hayan disfrutado de la clase como la disfrutamos nosotros. Un shalom a todos y bueno, los esperamos en el próximo video. Bendecidos.